Yo creo que es un conjunto de todo lo que hace que esto sea adictivo. De las anécdotas, de las aventuras, de los buenos momentos y de la mierda también. Del contraste entre eso, entre los buenos momentos y la mierda. Y hemos aprendido a ser más felices, con menos. Que bueno, que es lo típico, pero hasta que no lo pruebas, no te das realmente cuenta de que es de verdad, de que funciona. Primero porque no podemos llevar cosas y segundo porque no tenemos ni casa, ni tenemos cama, tenemos una vaca y patines. You have to run after Mr. Pablo in the 40-degree sun. Blood. Y la verdad que después de haber cruzado 3 montañas, haber patinado más de 120 kilómetros en el verano más caluroso registrado hasta la historia, no se nos ve del todo mal, ¿no? Pero te preguntarás, ¿qué coño hacemos aquí? Bueno, te pongo en contexto. Este es mi amigo Zach, y estábamos en el aeropuerto de Barcelona junto a otro buen amigo Pau, esperando un avión a Nueva York para patinar unos días allí. Y en ese momento les conté una idea que llevaba un tiempo dándole vueltas. Then they were like, oh, how did this start? Oh, it started with we're going to New York, yeah? Yeah, man. See, this is where everything starts. And it's an idea, but then idea to a plan, and from a plan to actually doing it. Oh, yeah. You know? So the stages, it has to start somewhere, and this is where it starts. Spontaneous, and you do it. If the same love and the same energy you put into something you love is always across everything. So ours just happens to be the skates, yeah, and that's why we're gonna do this. Are we gonna do this, boys? Let's go, man. Let's go. Y Zach acabó motivándome con sus palabras para hacerlo. Entonces me puse en marcha con los planes y... Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias. pues tuve que posponerlo un poquito. La idea es simple, quiero llegar patinando a Sevilla desde Barcelona. Y te preguntarás, ¿por qué Sevilla? Pues porque me gusta, es una ruta que pinta bien, llena de ciudades chulas, tenemos la carretera nacional 340 y por el clásico tren Talgo de Barcelona a Sevilla, suena bien. El primer problema, no tengo mucho dinero para los gastos del proyecto, así que el plan es organizar clases de patinaje en las principales ciudades y esperar a que alguien me deje un sofá a cambio de cocinarles unos espaguetis. Y por no hacer esta locura de viaje solo, pregunté al mejor acompañante que podría imaginar para una aventura como esta. Am es alguien bien especial, lo conocí en una competición de patinaje en Italia y desde entonces hemos sido compañeros de viaje. No conozco a nadie con más ganas de vivir experiencias, descubrir sitios, comidas, no tiene miedo a nada y dice que sí a todo. Para bien o para mal. Pero esto hace que siempre tenga muchas anécdotas, aun siendo joven, no por su calva. Barcelona-Sevilla, ¿qué te parece? He estado pensando y no existe otra persona igual que pueda hacer esta locura de viaje. En cuanto se lo dije, cogí un avión desde París para comenzar el planning juntos aquí en Barcelona. Y también para grabar un vídeo presentando la idea. Queremos atravesar la costa desde Barcelona hasta Sevilla, todo el Mediterráneo, con solamente nuestros patines. Y pasaremos ciudad por ciudad, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Y el objetivo... Pero lo tienes completo en el canal si quieres verlo. Ahora estamos para contarte otras cosas. Con este vídeo conseguimos contactos en las distintas ciudades de la ruta, gente que quería quedar, otros interesados para las clases o para ayudarnos con un sofá. Además, llamamos la atención de algunos sponsors. Los dos ya estábamos patrocinados por marcas de patinaje para nuestras competiciones, Am con FR y yo con Powerslide y Icon. Así que, patines y ruedas estamos cubiertos. También necesitamos unas cámaras para grabar todo. Insta360 nos envió la Insta-Go y la Insta-RS que son perfectas para el viaje. Algo imprescindible, las mochilas, así que Yukon Acrobatics nos dio un par de mochilas para el viaje. Y con la excusa de tener algo de merch, nos hicimos una marca de calcetines, Ugly Fit Club. La gente que quiera colaborar con nosotros ya sabe, puede comprarnos unos calcetines. ¿Por dónde iba? Ah sí, Am es alguien bien especial, pero tiene un problema. Que a veces va sin miedo y le pasa de todo. I broke this
On the 1st of July, I was skating with Nico Artorelli, for those who know him, and I did something very, very dumb. We planned this with Pablo for over a year. We thought about this for many years. It's hard to describe how stupid I feel to end up in this situation. So to make it short, because of this, I don't think it's going to be possible to make this crazy trip happen, unfortunately. Nada, todo bien. Seguimos con el plan, pero joder, qué susto. Hola, Mr. Peg. Hola, Mr. Peg. I'm a silly ego, bro. I broke my arm. It's so bad. This is what happened. The stairs. This is how it's broken. So it's broken here, here, and here. And maybe this one and this one are also broken. The doctors don't know. Maybe 3 or 5 both broken. We need to find a doctor in Valencia. Yes. If I fall on it, it's gonna be dead. Like, if I fall on this, like, I need surgery. It's an alert for the trip. To finish the trip, we need not to die. So, I think it's a good alert. Thanks to this, I brought the helmet. Yeah! Man, I also have problems. I was skating and I destroyed my feet. I have pain here. Mierda! In this part. I know how, like, I'm just randomly calling you when you're the skate. Super mierda, tío. I don't know. Super ego. Shit. Estamos a 4 de agosto de 2022. Mis miedos, el principal, no llegar, que nos pase algo de camino y que tengamos que cancelar. Y mi madre, por ejemplo, tiene una perspectiva de tengo mucho miedo, y en cambio mi padre tiene una perspectiva de tengo mucho miedo, pero tienes que conseguir hacerlo. Hola, cariño. Es que ayer no te lo quería decir, pero a ver, estoy un poco preocupada por el viaje ese, porque no me gusta el rollo del tráfico, que estéis tantos días en la carretera. Entonces ya sé que vas a tomar medidas de precaución, pero es que tengo miedo, no, lo siguiente de miedo, ¿sabes? Y por eso te lo decía, ayer te lo quería contar, pero es que no me atrevo ni a decírtelo. No sé, que tengáis mucha suerte, que planifiquéis bien. A mí lo que más miedo me da no es ni la insolación ni vuestras fuerzas. Lo que más miedo me da es el riesgo con los vehículos y, bueno, pues eso, que tengáis mucho cuidado. Y vamos, que me encanta. Si al final sacáis un reportaje documental, va a ser un antes y un después. Vais a flipar y nos vais a hacer flipar a todos. Y está bien tener esos dos puntos de vista, porque por uno no me la juego y por otro pienso en lo que quiero llegar a hacer y lo que quiero conseguir. A un día de comenzar con la aventura. Pero 6 de agosto tenemos un día hasta nuestro viaje y aquí están nuestras cosas. Lo que vamos a llevar. Molt bon dia, Jonathan. Així és, avui volem conèixer la història del Pablo Soler, que actualment viu a Barcelona, i del Nicolau, de París, que d'aquí molts pocs dies doncs, comencen una aventura amb patins de línia per tot Espanya. Molt bon dia, Pablo. Hola, muy buenas. Volia preguntar si en tens ganes ja de començar, pocs dies per començar aquesta ruta mediterrània, amb moltes ganes, entenc. Sí, tengo muchas ganas. Tengo miedo, es normal, pero también tengo muchas ganas porque he visto que hay mucho apoyo detrás. La gente también tiene bastante ganas de ver cómo va a ir yendo. Quedamos con unos amigos, yo, Nicola y Isi, para cenar juntos el día de antes. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estaría muy guapo, encontrarse a un tío patinando de verde, con el mostacho verde, con la riñonera, tal. Hola, vengo de París, voy a Sevilla patinando. Es que creo que la policía te para solo pensando que eres un alien. ¿No? Las funciones, estamos en buena forma, comemos un sushi a tope. Joder, ¿cómo está tu brazo, Am? ¿Un abrazo? Muy bien. ¿Cómo está tu brazo? Puedes ver. A ver. Me va mucho mejor. ¿Cómo lo hago? Como este. Boom. ¿Qué ha pasado?
Este se rompe, este también se rompe, quizá este también, pero todo es en su sitio y funciona. ¿Sabes? Estábamos trabajando en este por un año, tú más, pero Ya, yo tío. un año creo. Más o menos desde noviembre o así. ¿Y sabes cuánto falta para comenzar? ¿Cuánto falta? Faltan 6 horas para salir. Sí. Nos vemos ahora, ¿vale? Vamos a dormir. ¿Tú crees que ahora te puedes echar atrás? No, no puedo echarme atrás. Ya le puse fecha, en noviembre más o menos del año pasado. Le puse fecha y era este domingo. Y aquí estoy. Sí, le puse fecha, mes y día. Y lo estoy cumpliendo. Y ya está. ¿Qué opinas? Está bien. ¿Cortamos o...? Vale, cortamos. Comienza la aventura para Pablo y Ian, que pretenden patinar más de 10 kilómetros hasta Tarragona, pero el camino les tiene preparadas unas cuantas sorpresas. ¿Conseguirán llegar?